Buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, yo soy el estudiante Luis Osvaldo Cruz Torales. Actualmente estoy estudiando la carrera en Psicología en la Universidad Tecnológica de México. Vamos a aprender y sobre todo a conocer un tema muy interesante que se trata de cómo entender las emociones de nuestros estudiantes, cómo saber conocer esta parte más íntima de lo que es nosotros mismos, de lo que es cómo aprendemos, toda esta cognición que nos ayuda a comprender y a saber lo que lleva un proceso de aprendizaje en la vida de todos los estudiantes. Y no solo eso, sino también cómo aprendemos nosotros en nuestra vida cotidiana, cómo le hacemos nosotros para poder recibir todos esos estímulos que nos ayudan a ser conscientes de lo que nos están hablando en uno u otro tema. Entonces, sin más demora, acompáñame a ver todo este proceso que es súper interesante acerca de un estudiante, cómo desarrolla todo este proceso de la socioemoción. ¿Qué es una socioemoción? Obviamente todo esto se generaliza a partir de lo que es una emoción y aprender a percibir, ya que si no tenemos esas cosas es muy difícil de aprender a percibir y sobre todo entender a las demás personas. Todo este proceso de las socioemociones está cautivada por diferentes desarrolladores de neurotransmisores, de emociones, de catalogar características, todo esto derivado a la mente y pensamiento de un estudiante. En este caso, las socioemociones que más pueden recurrir y las afectaciones de estas mismas se van desarrollando a partir de años entre 5 y 6 años. Cuidado, hay que aprender a detectarlos a tiempo y saber cuándo se genera una patología que no es correspondiente a la edad de nuestros chicos. Entonces, mucho ojo en ese primer aspecto. Para ello estaremos desarrollando diferentes temas a lo largo de estas pequeñas cápsulas. En primera vamos a tomar lo que es la autoconciencia. ¿Cómo se desarrolla esta autoconciencia? Ya que recordemos que para generar un nivel socioemocional alto o por lo menos llegarlo a comprender se necesita de muchas instancias y una de ellas es la autoconciencia. Pero antes de eso, ¿qué es la autoconciencia? Claro que es un proceso de reconocimiento de estímulos externos. Claro que la autoconciencia no basta con nada más decir, ok, yo sé que esto es un cuaderno, yo sé que esto es un lápiz, yo sé cómo me siento, yo sé que estoy enojado, pero ¿cómo pasamos con ese proceso? ¿Cómo hacemos para hacer esa detección de autoconciencia que tanto se necesita actualmente en los estudiantes? Que desgraciadamente muchos maestros, educadores, docentes no sabemos cómo comprender la mente de nuestros estudiantes. Claro que muchas veces no hay tiempo para eso. También hay que aprender a percibir cómo es la mente de uno de nuestros estudiantes para saber cómo es el mejor método de aprendizaje de estos. Pero antes de eso hay que saber leer a nuestros niños, hay que saber comprender, hay que saber empatizar. ¿Qué es empatizar? Ponerse en los zapatos del otro, saber cómo se sienten nuestros niños. Entonces, para ello tenemos dos instancias. ¿Qué es y cómo se desarrolla la autoconciencia? Como lo mencioné previamente, la autoconciencia no es algo que se desarrolle nada más queriéndolo desarrollar, es un proceso. Debemos de comprender que este proceso va de la mano con muchas emociones y la detección de estas. Existe dos diferentes términos para la autoconciencia, que es la autoconciencia privada, que es mía, propia, que yo me voy haciendo consciente de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que percibo? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo esta sensación que me hace sentir mal me afecta? Eso es una autoconciencia privada. Nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de las sesiones de nuestros chicos que por causa propia, por causa de alguien más, se puede ir reflejando muchas de las instancias de las cuales no queremos percibir. Como lo decía previamente, muchos de los docentes incentivan a no querer percibir estas cosas. ¿Para qué nos ayuda a saber esto en la mente de un estudiante? Nos ayuda a comprender cuál es el proceso por el cual está pasando y cómo ayudarlo a fortalecer esas áreas de carentes y deficientes por las cuales puede estar pasando un niño. Cómo poder resaltarlas, cómo poder elevarlas y sobre todo superar esas crisis de desarrollo de las cuales nos habla el autor Erikson, de las cuales es muy importante conocer estas instancias para poder reflejar lo que es una autoconciencia, cómo superar esas crisis de desarrollo
por las cuales la mente de nuestros chicos van pasando. Entonces, sin más, no hay que dejarlos al aire, por decirlo así. No hay que limitarnos a sentir una emoción. Si nuestro chico en el aula de clases quiere sentir, si nuestro chico tal vez en el patio, en donde sea, en el parámetro que sea, quiere hacer uso de estas expresiones, el que me siento enojado, el que me siento triste, el que me siento feliz, es muy bueno que lo quiera expresar, es muy bueno que lo quiera incentivar. Nosotros a veces como docentes, como maestros, no lo permitimos, más bien lo rebajamos. No rebajarlo a una instancia de que no, tú eres inferior a alguien por no poder expresar las emociones. Claro que no. Ese tipo de conciencia aún no está incentivada en los estudiantes para poder comprenderla. Me refiero a rebajarlos cuando no permitimos el expresar estas emociones en él. Eso es una autoconciencia privada de lo que ya puede hacer uso consciente nuestro pequeño para poder reflexionar acerca de todas estas cosas. Existe otra autoconciencia que es la pública, que es un poco más especializado en lo que quiere decir que podemos comprender la visión y mente de otros. Esto se le llama por lo general teoría de la mente. Es toda una teoría que nos explica acerca de lo que perciben las demás personas, de cómo sé y cómo puedo leer a las demás personas, tanto como yo como persona. ¿Qué puedo percibir en la mente del otro? Ok, él está enojado, él está molesto, él está incómodo. Para eso debe de pasar muchas situaciones nuestro estudiante, nuestro niño en este caso, para que pueda hacer relación de todas estas cosas y poder ayudarlo a hacer esta detección. Primero, antes que nada, debe de detenerse a detectar todas estas cuestiones emocionales él mismo, antes de querer hacerlo con alguien más. He ahí la situación. No es una situación fácil, es una caracterización de lo que nos programa la sociedad. Muchas veces estamos acostumbrados a decir, tú tienes que sentirte de tal manera, tú tienes que ser de tal persona, tú tienes que agarrar el modelo de tal gente, y eso está totalmente incorrecto. Acuérdense que esto nos va a ayudar a hacer una conciencia en nuestro niño, en nuestro pequeño, para que pueda tomar unas decisiones autoconstructivas, que de esta forma pueda desarrollarse criterios propios. Eso es algo de las cuestiones que tienen más importancia de la autoconciencia, y quiero tocar estos puntos. Ya teniendo claro estos dos tipos de conciencia, vamos a ver el por qué es importante desarrollar la autoconciencia en la mente de un menor, que nos ayuda principalmente a desarrollar una conciencia de lo que está pasando con los demás. Ok, puedo saber y hacer uso y detección de las emociones que estamos sintiendo a nuestro alrededor. Lo que decíamos anteriormente, el por qué las personas que están a mi lado se sienten de tal manera. Ok, yo me siento feliz, pero si tal persona se siente triste o enojada, yo también me tengo que sentir igual. Hagámonos esa pregunta antes de querer responder las demás cosas. El cómo yo hago uso de la detección de emociones para saber que la otra persona a mi lado, de frente, está triste, está enojada. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer esa detección. Es muy importante para formar una autoestima elevada. Los chicos, acuérdense que en este parámetro de las edades no tienen formación de una autoestima hasta que la desarrollen. Por lo general esto aparece en edades muy pequeñas, más que nada en los primeros años de primaria, donde el niño trata de hacer uso de sus habilidades para poder formarse esta autoconciencia, esta autoestima positiva. He ahí la importancia de lo que es este punto. Teniendo una autoestima positiva, el niño o el menor puede hacer uso lógico de cómo sentirse ante las situaciones sociales de los demás. Recordemos así que la importancia de generar una buena autoconciencia en nuestros estudiantes es primordialmente que lo pongan en práctica. La autosupervisión de uno mismo. ¿Qué es la autosupervisión de uno mismo? Cuando uno tiene la capacidad de evaluarse, ¿cómo me siento? ¿Por qué soy así? Recordemos que estas son instancias psíquicas de la mente de un niño. Pensemos como un niño, ¿cómo yo puedo hacer uso y reconocimiento de estas emociones? Ok, estoy enojado. Regresemos al ejemplo de estoy enojado.
Para poder hacer uso consciente de cómo estoy percibiendo esa emoción en mí, necesito pasar por varias soluciones y problemas. Obviamente una circunstancia externa que nos haga sentir enojados, no sé, se cayó mi helado, ahora cómo me siento, por qué me siento así. Recordemos que no solo es hacer uso consciente de las emociones, sino percibir el por qué me siento así. Si nosotros logramos percibir esto en la mente de nuestros chicos, vamos a dar un gran avance, ya que esto por lo peculiar es muy difícil que un niño logre hacer uso y reconocimiento de estas emociones. Y por último punto, pero no menos importante, es cómo ayudarlos a hacer esta detección de emociones, cómo desarrollar la autoconciencia. Ok, parece ser muy fácil, pero a veces, muchas veces es complicado. Claro, como primer punto y el más importante es desarrollar una plática con nuestros chicos acerca de las emociones, acerca de cómo nos sentimos, acerca de qué es lo que está pasando con mi cuerpo. Muchas veces como padres, como tutores, como incentivadores, como docentes y como facilitadores, nos es muy difícil el acercarnos a una persona, en este caso ya sea un chico o a una persona inclusive de mayor edad, y tratar de hablar sobre emociones. ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Cómo se genera esta conexión y este alcance para poder desarrollar las emociones? Como primera instancia está el diálogo. A través del diálogo podemos desarrollar muchas de las habilidades de conciencia para poder trasladar esas emociones al exterior. Claro que hablando sobre emociones no puede sonar no muy difícil, la verdad es que no lo es, pero así es un gran paso para ayudar a nuestros chicos a concientizar lo que sentimos y aprender a exteriorizarlo. Y recordemos que el exteriorizar las emociones nos ayuda de una manera muy terapéutica a hacer detección y reconocer las emociones que sentimos para saber resolverlas. Recordemos que el diálogo, o en este caso la palabra, el uso de la palabra, también puede ser considerado como una forma terapéutica a resolver nuestras emociones. Claro, como siguiente instancia, y yo creo que es una de las más fundamentales, es cómo poder incentivar a los chicos a hacer uso de nuestras habilidades para reconocer emociones. No podemos lograr este paso sin tener en claro cómo se forma el otro. A través del uso del diálogo podemos hacer detección de las emociones que sentimos, sí, claro, pero ahora hay que ayudarlos a entender qué es lo que pasa dentro de mí cuando se generan estas emociones, cuáles son las consecuencias de por qué estoy enojado, qué consecuencias puede traer esta emoción que a veces puede ser negativa o inclusive no. Muchas veces debemos de aprender a redireccionarla de una forma positiva. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de cuando esta emoción prevalece en nuestro cuerpo de una forma negativa? Claro que pueden surgir circunstancias como el contestarle mal a otra persona, como el que no pueda hacer uso adecuado de tal vez un ejercicio, de que no me permita tal vez visualizar una circunstancia o en este caso un problema de una forma adecuada. Recordemos que los neurotransmisores funcionan de una manera especializada cuando estamos en determinada emoción. Si estamos en una emoción negativa, como en este caso muchas veces lo es el enojo, no nos permite visualizar varios campos de cómo resolver esta emoción y varias circunstancias de la vida, o inclusive esto nos pasa a nosotros los adultos, ya que si nosotros no sabemos cómo resolver o cómo manejar la situación del enojo en varias circunstancias de la vida, se nos pueden cerrar mucho las visiones de cómo poder resolverlo. He ahí la importancia de esto. Espero de verdad que les haya servido este video. Acuérdense que el hacer autoconciencia hasta en nosotros mismos muchas veces es muy difícil, pero siempre hay un primer paso. Referente a esto, toda la información que he estado manejando en este video la dejaré al final de este mismo para que puedan comprobar, y en este caso si quieren ahondar más en el tema de la autoconciencia puedan ir a referirlo. Una vez dicho esto, quédense conmigo en futuros videos para poder conocer más acerca de las socioemociones y cómo afectan estos a los estudiantes. Claro, hay que direccionarlos y ayudarlos a que sea de una forma positiva para sus vidas, ya que como primer punto, que es el que revisamos hoy de la autoconciencia, pudimos ver una fase muy importante de estas. Así que sin más, quédense conmigo en futuros videos y por su atención, muchas gracias.